Top 20 políticos mexicanos más corruptos de los últimos tiempos, segunda parte. Enrique Peña Nieto. Durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, se gastó más de lo presupuestado. Además, la deuda creció 46% de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad. Al inicio de su sexenio, cada mexicano debía 37,837 pesos y 6 años después el monto subió a 66,000 pesos por persona. Con base en el estudio que el Centro de Investigación hizo de la cuenta pública del gobierno federal de 2013 a 2018, el análisis concluye que en 6 años el gobierno de Peña Nieto gastó en total 1,823,000 millones de pesos adicionales a lo originalmente previsto en su administración. El primer eje de mi gobierno es lograr un México en paz, dijo Peña Nieto en su primer discurso como presidente. Sin embargo, el año 2018 se convirtió en el año con el mayor número de homicidios dolosos del que haya registro oficial en México, con una cifra superior a la de 28,500 víctimas. Al terminar su mandato, Peña Nieto dijo: "El México que estamos entregando es mejor, con mejor infraestructura, con más progreso y con condiciones de mayor bienestar que el que teníamos hace 6 años". La frase causó controversia. De acuerdo con algunas encuestas, por lo menos el 80% de los mexicanos cree que dejó un país peor que en el 2012. De hecho, Peña Nieto es el presidente con la peor evaluación a un mandatario desde los años 90, cuando empezaron las mediciones. He aquí algunas de las razones por las cuales su gobierno ha sido el peor evaluado. La Casa Blanca. La compra por parte de su esposa Angélica Rivera, la Gaviota, de una mansión valuada en $7 millones llevó al presidente Peña Nieto a ordenar una investigación a la Secretaría de la Función Pública para determinar si él, su esposa, Grupo IGA o el secretario Videgaray habían incurrido en un conflicto de intereses con la compra del inmueble. Esto fue muy criticado por enviar señales encontradas en su campaña anticorrupción, indicó el diario británico The Economist. Los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El 26 de septiembre de 2014, desaparecieron, durante un ataque armado, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. El caso Ayotzinapa se convirtió en uno más de los símbolos del problema de desaparición de personas en México, uno de los temas más graves de derechos humanos en el país. La cifra real de desaparecidos en su sexenio no se conoce. La Secretaría de Gobernación afirma que son 37,485, pero organizaciones civiles afirman que pueden ser muchas más. El gasolinazo. Una de las ofertas centrales de la reforma energética aprobada en 2013 fue que bajaría el precio de los combustibles, especialmente la gasolina. Pero en enero de 2017 se canceló paulatinamente el subsidio a este hidrocarburo que, casi de inmediato, aumentó de precio. El aumento en los combustibles hizo que perdiera toda credibilidad. La gente tenía la expectativa de que bajarían los precios. Los gobernadores priistas. El expresidente también ha estado envuelto en críticas por la gran cantidad de gobernadores de extracción priista que enfrentan procesos judiciales, ya han sido procesados o están bajo sospecha o bien prófugos, 11 en total, los mismos con los que se tomó una publicitada foto al inicio de su mandato. Peña Nieto los presentaba como los nuevos políticos priistas que hacían las cosas diferentes. Luis Videgaray Cassó, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, exsecretario de Relaciones Exteriores, ambos cargos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La influencia de Luis Videgaray en el gobierno de Peña Nieto lo llevó a ser considerado como el poder detrás del trono. Sus opiniones pesaban más que las de cualquier otro en el equipo cercano del exmandatario y su autoridad era tan grande que decidía a quién podía recibir el mandatario. Debido a sus grandes habilidades como operador, era conocido como Vicegaray, un juego de palabras que hacía alusión a la figura política del vicepresidente. En pocas palabras, fue un elemento clave en la administración pasada, tanto como secretario de Hacienda como de Relaciones Exteriores. Dada su importancia, por la oficina de Videgaray pasaban todos los temas fundamentales para el gobierno peñanietista. No había asunto que se le escapara. Poco después de que Enrique Peña Nieto ganó las elecciones de julio del 2012, estalló el primer escándalo que involucró al hombre más cercano del entonces presidente. Partidos políticos revelaron que durante la campaña de Peña Nieto,
El grupo comercial Inicio, así como la importadora y comercializadora Efra, formaban parte de un entramado financiero mediante el cual se canalizó dinero a la campaña de Peña Nieto mediante la utilización de tarjetas bancarias de la empresa SíVale, propiedad del banco Monex. Posteriormente, investigaciones periodísticas revelaron que esta red financiera fue utilizada para hacer llegar dinero a operadores del priismo entre delegados distritales y representantes generales en los distritos electorales. También fueron usadas tarjetas de otras instituciones y monederos electrónicos que se ofrecieron a los electores a lo largo y ancho del país a cambio de votar por el PRI. Luego de una indagatoria a modo y a todas luces deshonesta de la Unidad de Fiscalía, el 23 de enero de 2013, el Consejo General del entonces IFE, hoy INE, determinó que el esquema del financiamiento para dispersar 63.3 millones de pesos en 7.851 tarjetas fue supuestamente legal. En 2015, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó que Videgaray compró una casa ubicada en Malinalco, en el Estado de México, a Grupo IGA, el contratista preferido del gobierno de Peña Nieto. El entonces secretario reconoció que Juan Armando Hinojosa, fundador de Grupo IGA, le vendió la propiedad en lo que describió como una operación legal y dentro de los parámetros del mercado. Pese a las revelaciones, el poder de Luis Videgaray parecía imparable hasta que en septiembre de 2016 se vio obligado a renunciar a su cargo luego de la polémica que generó la invitación al entonces candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, y a la candidata demócrata Hillary Clinton a México antes de las elecciones del 8 de noviembre de 2016 en la Unión Americana. Pero su amigo Peña no lo dejó solo y pese a la polémica y el rechazo de la opinión pública por lo sucedido con Trump, lo nombró secretario de Relaciones Exteriores, cargo en el que reconoció el propio Videgaray llegaría a aprender. Ya como canciller, Luis Videgaray volvió a imponer sus intereses y anunció que entregaría por decisión del mandatario la Orden del Águila Azteca a Jared Kushner, yerno de Donald Trump y asesor principal de la Casa Blanca. Una vez que terminó su gestión, desapareció del ojo público. Fue tiempo después que se descubrió que era profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Fue en sus clases en este instituto cuando en febrero de este año Videgaray Caso fue cuestionado por un estudiante de matemáticas identificado como Alonso. El joven confrontó a Luis Videgaray sobre su papel en Odebrecht, Pemex, Lozoya, OHL, así como malversaciones de fondos para las campañas priistas, Monex y Soriana. Valdría la pena abordarlos en el contexto de su discurso sobre confianza y democracia, porque se me ocurre que es el enorme elefante en el cuarto, señaló el estudiante. Videgaray se limitó a invitar al estudiante a tratar esos temas políticos en privado. Genaro García Luna, excoordinador de inteligencia para la prevención de la Policía Federal Preventiva con Vicente Fox, extitular de la Agencia Federal de Investigaciones, AFI, y exsecretario de Seguridad Pública. Hombre de confianza y amigo de Felipe Calderón, fue detenido en 2019 por el Departamento de Seguridad de Estados Unidos. La periodista mexicana Anabel Hernández, autora de El Traidor, El diario secreto del Hijo del Mayo y Los señores del narco, entre otros, reveló que el llamado superpolicía también tuvo nexos con el expresidente de extracción priista, Carlos Salinas de Gortari. Anabel Hernández resaltó que Genaro García Luna es una pieza clave en la historia de la narcopolítica del país. García Luna sí es una pieza clave mucho más que el Chapo, porque García Luna es un hombre que ha estado metido en el sistema mexicano desde 1989, cuando empezó a trabajar en el CISEN. Es un hombre que fue prácticamente alimentado, creado para hacer el trabajo sucio, porque en estos sistemas, como el mexicano, siempre se necesita gente sin escrúpulos que esté dispuesta a ensuciarse las manos, y parte de esta gente era sin duda alguna Genaro García Luna. García Luna, en los últimos años del sexenio de Felipe Calderón, se hizo muy cercano y era visitante asiduo de su residencia, dijo Anabel Hernández. El desempeño de García Luna volvió a la polémica luego que en 2012 elementos a su cargo dentro de la Policía Federal protagonizaron una balacera contra de sus propios compañeros en la Terminal 2 del aeropuerto. La Secretaría de Seguridad Pública informó que el tiroteo se derivó de un operativo contra 2 de sus miembros, relacionados con cárteles del narcotráfico para el trasiego de cocaína.
Otro acontecimiento fue el caso Tres Marías, el 24 de agosto de 2012. Dos agentes de la CIA y un miembro de la Armada de México se dirigían a un campo de entrenamiento cuando fueron interceptados y atacados por policías federales. La Embajada de Estados Unidos calificó el hecho como una emboscada, lo cual fue negado por la Secretaría de Seguridad Pública. La camioneta blindada recibió 152 impactos de bala, salvando la vida a los 3 ocupantes por el nivel de blindaje del vehículo. Según lo relatado por El Vicentillo y que quedó plasmado en el libro El Traidor, Genaro García Luna convirtió a muchos de los policías federales en gatilleros al servicio de El Mayo y El Chapo, pero también comenzaron a comprarle droga, por lo que los uniformados se convirtieron en traficantes e incluso secuestradores. Las acusaciones señalan al equipo más cercano del llamado superpolicía, Luis Cárdenas Palomino, quien fue titular de Seguridad Regional de la Policía Federal, Facundo Rosas, excomisionado de la PFP, Armando Espinosa de Benito, exjefe de la División de Investigación de la Policía Federal, así como Ramón Pequeño García, exjefe de inteligencia de la misma corporación. De acuerdo con Anabel Hernández, quien tuvo acceso a las declaraciones de El Grande, el narcotraficante reveló que Genaro García Luna y su compadre Luis Cárdenas Palomino colaboraban para el Cartel de Sinaloa y los Beltrán Leiva cuando ambos estaban en la Secretaría de Seguridad Pública Federal durante el sexenio de Felipe Calderón. Describió los encuentros entre Luis Cárdenas Palomino con Arturo Beltrán Leiva. Cárdenas Palomino era coordinador de la División de Seguridad Regional de la Secretaría de Seguridad Pública y García Luna era el secretario. Durante el juicio de El Chapo, en Estados Unidos, el nombre de García Luna salió a la luz en noviembre de 2018. Al comparecer ante el tribunal, Jesús, el Rey Zambada, aseguró que entregó 2 maletas con un total de entre 6 y 8 millones de dólares en sobornos a García Luna. Durante su testimonio, El Grande aseguró que hubo un segundo encuentro entre Arturo Beltrán y Cárdenas Palomino y en el que él estuvo presente. Ahí, el hombre considerado como uno de los hombres más cercanos a García Luna le dijo a Beltrán Leiva que había un informante colombiano de la DEA trabajando con el cartel de los Beltrán Leiva y le proporcionó el apodo e incluso una fotografía. El Grande testificó que Beltrán Leiva se enojó mucho por lo que ordenó secuestrar, torturar y asesinar al informante de la DEA. La periodista mencionó que el momento que marcó el destino judicial del expolítico mexicano fue la detención en Texas, Estados Unidos, de Iván Reyes Arzate, uno de sus colaboradores y excomandante de la Policía Federal, y que al encontrarse preso comenzó a divulgar información confidencial. Genaro García Luna es acusado de narcotráfico y aceptar sobornos del Cartel de Sinaloa, por lo que compadece ante la Corte Federal de Nueva York, Estados Unidos. El exfuncionario se presentó ante el juez Brian Cogan, famoso por presidir el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, después de que se declaró como no culpable de los 3 cargos de conspiración para traficar con cocaína en Estados Unidos y otro por un falso testimonio.